Muy buenos días, hoy día martes 21 de febrero del año 2023. Te saluda como siempre tu hermano Moisés Cruz, deseándote que la paz de Dios reine en tu corazón, en tu familia, la salud, el gozo y su santidad pues sea el mayor anhelo de practicar en nuestras vidas. En esta hora pues te traigo una pequeña reflexión como siempre, eh, con el objetivo de que la palabra de Dios sea de edificación, de exhortación y de consolación a tu vida. El tema es el carácter de Dios y el carácter nuestro manifestado. Y tú dirás, el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Bueno, pues la Biblia dice que para poder ver a Dios en su carácter, habría que visitarle a Él directamente o que Él nos visitara a nosotros. De otra manera, pues es imposible de conocer cuál es el carácter de Dios. Al igual que para conocer el carácter de cada uno de nosotros tenemos que ser testimonio ante las personas y ante Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Bueno, pues Dios, para mostrar cuál era su carácter, se llevó a dos personas allá al tercer cielo o a la presencia misma de Dios, a que viera y conocieran de primera mano cuál es su carácter. Dice allá en Isaías 6:3 que Isaías vio a unos seres vivientes que adoraban a Dios y no paraban de decir eternamente santo, santo, santo. Ese fue el primero en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 4:8, dice que también el apóstol Juan, en una de sus visiones y revelaciones que él obtuvo de ahí de parte de nuestro Señor Jesucristo, dice que miró a cuatro seres vivientes que también no paraban de decir santo, santo, santo. ¿Y qué significa la palabra santo o santidad? Simplemente apartado. Dios es apartado de todo, apartado de lo que es la maldad, apartado de todo lo que es la iniquidad, de todo lo que tiene que ver con lo que no tiene santidad. Y la pregunta es, muy bonito, ¿no? Que Dios en la eternidad y en su mundo espiritual sea santo, 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 pero ¿de qué manera Él pudo demostrarlo de una forma eficaz y real? Y fue solamente viniendo a participar de carne y de sangre, de un cuerpo en semejanza a la nuestra, a la carne, al cuerpo. Dice ya en Romanos 8, dice que Dios participó, dice también allá en Hebreos, dice que Él tomó un cuerpo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Por qué? Porque Él nos quería llevar a su santidad. Dice también de que hay tres cosas importantes que Jesús hizo, y es abrirnos un camino nuevo, traernos la verdad del Evangelio y darnos la vida eterna. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, allá en Juan 14:6. Después le preguntaron, muéstranos al Padre, y Él le dijo a Felipe, yo soy el Padre y el Padre soy yo, somos uno solo. O sea, hay tres cosas que demuestran la santidad de Dios, y Jesucristo se encargó de esas tres cosas, traerlas a manifestación a nosotros. Número uno es su amor. Su amor. Allá en la Biblia dice ya en Filipenses 4:8 que deja ver si recuerdo cómo dice. Bueno, te voy a dar tres cosas importantes que tienen que ver con lo que es santo, 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 el carácter de Dios. Número uno, su amor. Número dos, su unidad. Y número tres, su integridad y fidelidad. Solamente su amor, su unidad y su integridad nos puede llevar al conocimiento de esa verdadera santidad que Él demanda y que Él demostró en Jesucristo viniendo a la tierra como hombre, Dios manifestado. Dice la Biblia que mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él nos dio justificación, nos dio vida eterna, nos dio salvación a través de su muerte, de su sangre y su resurrección de vida eterna, porque Él es la vida eterna. Así es que el amor de Dios fue manifestado, dice, con amor eterno te he amado. En otro verso dice, te abandoné por un breve momento, pero te recogeré con grandes misericordias. Y en Juan capítulo 3:16, que muchos conocen, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el amor de Dios manifiesta su santidad y su fidelidad a nosotros. ¿En qué podemos entender ahora nosotros lo que es la unidad de Él? Bueno, Él en su eternidad siempre fue uno. Él se preparó un cuerpo para, en el plan eterno de Él, venirnos a dar vida eterna y redimirnos de la maldición del pecado que había traído y dado a luz la muerte, el miedo, la insatisfacción por habernos separado de esa gloria eterna de Dios. Así es que esa unidad de Dios en la eternidad fue la que predicó y anduvo aquí en la tierra como hombre. Jesús decía, yo no vine a hacer la voluntad mía, sino la voluntad de mi Padre. O sea, cuando Jesús sanaba a los enfermos, esa era la voluntad de Dios, sanar a los enfermos. Cuando Jesús perdonaba pecados, esa es la voluntad de Dios, perdonar el pecado del hombre. Por eso es que la gente decía, ¿y por qué este hombre perdona pecados si solamente Dios tiene esa facultad? Porque Él era Dios simplemente. Así que esa unidad de Dios, allá en Juan 17 dice, Padre, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, la unidad de Dios fue predicada personalmente en Jesús. Y Pablo después dice en Efesios 4, del 3 al 11, en el 8, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, un Señor, una fe, un Espíritu. Así que esa unidad es la que trajo Jesús y quiere que nosotros caminemos en esa unidad. O sea, el amor de Dios y la unidad manifiestan su santidad. ¿Y cuál es la tercera característica de Dios en su santo carácter? Es la integridad, la fidelidad. Dice la Biblia que Él es íntegro, Él no anda con sombra de variación, dice el apóstol Juan. Dice que en Él solamente hay luz y no hay sombra de variación. Él es íntegro y eso es lo que demanda Él de nosotros. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y el mismo Jesús les decía a ellos, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y no estaba hablando de ser perfecto, de que te faltaba una uña o un dedo, y que no, estaba hablando de perfección en tu manera de pensar, de actuar, de juzgar, de no ser niños, sino ser maduros, como decía Pablo. Cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño, pero siendo ya maduro, ya las cosas vienen a ser con una integridad más recta ante Dios. Y eso es lo que Dios demanda siempre. Por eso allá en Filipenses 4:8 Pablo decía, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es piadoso, todo lo que es de buen nombre, lo que es justo, lo que tiene alguna virtud buena, dice, en esto meditad, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Y allá en la segunda carta de Corintios, a los Corintios, capítulo 4:2, dice que nos recomendamos ante Dios y ante los hombres, habiendo caminado en la verdad, no en lo oculto, ni en lo vergonzoso. Así es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer para andar en integridad, recomendarnos correctamente para que su amor y su poder se manifieste a través de su santidad en nuestras vidas. Ese es el carácter de Dios. Tiene que ver íntimamente con el fruto del Espíritu Santo. Ese es el carácter de Dios manifestado en nuestras vidas, separando y trazando bien la palabra de Dios para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y separando lo que es la obra de la carne del fruto del Espíritu, para caminar en esa santidad que Dios demanda y que Él nos demostró viniendo aquí a la tierra, no haciendo su voluntad, sino la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial. Muy bendecidos, les saluda Moisés Cruz, nos veremos en una próxima reflexión. Recuerda, hacer siempre la voluntad de Dios, porque esa es la justa y agradable voluntad de Dios. Que caminemos en su palabra.